México 1910. La situación de pobreza e injusticia social que sufre la mayoría de la población mexicana provoca el levantamiento armado de los campesinos, marcando el fin de la dictadura de más de 30 años del general Porfirio Díaz. Con líderes como Emiliano Zapata y Pancho Villa, la guerra revolucionaria dura más de una década y deja un saldo de casi 1 millón de muertos. En 1930, 20 años después del levantamiento revolucionario, el general Plutarco Elías Calles, que se había convertido en el jefe máximo del proceso político, institucionaliza la revolución y lleva, en 1934, a la silla presidencial al último de los generales presidentes, Lázaro Cárdenas. Con Cárdenas se conforma el perfil de lo que en 1946, durante la presidencia de Manuel Ávila Camacho, sería el Partido Revolucionario Institucional, o sea, el PRI, que postuló ese mismo año como su primer candidato a la presidencia a Miguel Alemán. Desde entonces, 7 jefes de Estado del mismo partido han ejercido el poder en México cada 6 años. Pero el PRI, que ha triunfado en todas las elecciones que se han celebrado en México desde su fundación, jamás se había enfrentado a una oposición que pudiera poner en peligro su poder monolítico. Sin embargo, el marco de las elecciones generales que se están celebrando este año ha cambiado notablemente. En las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo día 6 de julio, la ininterrumpida secuencia de comicios sin alternativa parece romperse con una sorprendente explosión. Por primera vez en la historia de México, más de 250.000 personas reunidas en el Zócalo, plaza mayor de la capital mexicana y centro de la expresión política de este país, gritaron "Muera el PRI". Por primera vez se da un vivo debate nacional. Por primera vez, las campanas políticas de la oposición, mezcla de festival, despertar y reto, levantan una auténtica expectativa entre el electorado, sumergido desde hace 60 años en la apatía y la resignación. Creo que el PRI ha implantado a lo largo de 60 años una cultura política del autoritarismo, cuyos resultados visibles tienen que ver con la resignación, tienen que ver con el conformismo y sobre todo tienen que ver con la apatía cívica. Y en este momento nos encontramos con que no hay tal resignación, que muchas de las características fatales del carácter del mexicano eran producto solo de una cultura política, y el PRI mismo ha declarado ya en varias ocasiones que va a cambiar, que va a introducir una reforma democrática, y hace unos días el jefe ideológico del PRI, González Perero, dijo: o cambiamos o nos va peor, que es una frase breve que sintetiza ya la seguridad de que si no se democratiza el país, las condiciones de trato con la sociedad van a ser muy ásperas. Hoy lo más importante para el país es que impongamos legalidad al proceso electoral. Una democracia plena y real y elecciones limpias ha sido el principal reclamo durante la campaña de 2 líderes que han hecho su aparición en la escena electoral y que han logrado impulsar el deseo de participación política del pueblo mexicano. Uno de estos líderes es Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del legendario general Lázaro Cárdenas, y que fue expulsado de las filas del PRI por exigir la democratización del sistema priista. Ahora, Cárdenas encabeza las fuerzas políticas de centro-izquierda, apoyado por una coalición de 7 partidos minoritarios, entre los que se encuentra el Partido Mexicano Socialista, cuyo candidato presidencial, Eberto Castillo, renunció a la contienda electoral para sumar la fuerza de sus seguidores a la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas. Que la opción que podría ser de candidatura única es la del ingeniero Cárdenas, porque los partidos que lo apoyan no me aceptarían a mí como candidato. En cambio, sí aceptarían al ingeniero Cárdenas, lo tienen como candidato. Los campesinos y estudiantes unidos, todos van a luchar para que Cuauhtémoc sea presidente. El hijo del general Cárdenas ha sorprendido por su poder de convocatoria, no solo entre los campesinos, en quienes perdura el recuerdo de su padre, sino también en grandes sectores de la sociedad y sobre todo entre los estudiantes mexicanos, como ha quedado patente en todas las universidades que ha visitado Cuauhtémoc. Con su estilo sobrio y seco, con el carisma de su tristeza hierática,
Cárdenas parece ejercer una magnética atracción entre el pueblo mexicano. El otro líder opositor es Manuel Cloutier, el polo opuesto en personalidad e ideología a Cuauhtémoc. Cloutier encabeza el tradicional Partido Conservador de Acción Nacional, el PAN. Tanto por un sofisticado fraude computarizado como por un vulgar y burdo atraco electoral. La fuerte personalidad de Manuel Cloutier, al que aquí llaman afectuosamente el bárbaro del norte, ha conseguido con su discurso populista pero directo las mayores concentraciones de simpatizantes que el PAN ha conocido en su historia. Desde ópticas distintas y aún opuestas, los candidatos de la oposición coinciden en denunciar al PRI y al gobierno mexicano de corrupción y fraude electoral, principal caballo de batalla en estas elecciones. El candidato del PRI, Carlos Salinas de Gortari, aspira a la presidencia gracias al dedazo con que el actual presidente Miguel de la Madrid eligió a su sucesor hace 9 meses. De ganar, Salinas de Gortari, que se define como centro progresista, sería el presidente de México más joven en ocupar esta silla presidencial. Amigos campesinos, la modernización que queremos exige cambios. En su programa de gobierno, contenido en un texto titulado Los retos y los desafíos, el candidato priista se ha impuesto la gigantesca y difícil tarea de modernizar al país y al envejecido aparato gubernamental. Básicamente, Salinas de Gortari trata de poner distancia entre su proyecto de Estado y el modelo priista, que incluso en opinión de destacados miembros del PRI, se encuentra ya sumamente desgastado. Si no cambia el partido durante el próximo sexenio, la crisis política no podrá ser contenida y estaremos frente al riesgo de perder nuestro sistema político que durante tantos años nos ha traído para México estabilidad social y nos ha permitido avanzar. Hasta el presente, la fuerza del PRI se sustenta en el indiscutible poder personal del presidente en turno, quien gobierna como un emperador durante 6 años, o sea, el famoso sexenio. Este poder absoluto emana de la propia organización del PRI, que más que un partido tradicional es una gran máquina que extiende sus tentáculos a todos los sectores de la población mexicana. Esta maquinaria priista se mueve a través de las 3 principales organizaciones sindicales del Estado, controladas directamente por el octogenario Fidel Velázquez, jerarca del sindicalismo oficial. ¡Compañeros maestros! Estas organizaciones controlan férreamente a la mayoría de obreros, campesinos, pequeños comerciantes, artesanos, trabajadores de los más diversos servicios y a millones de funcionarios mexicanos. En cada proceso electoral, esta maquinaria se pone en movimiento utilizando métodos viciados que obligan a todos los afiliados a los sindicatos a votar por el PRI, ejerciendo presiones de todo tipo, como afirman estos campesinos del estado de Morelos. Sí hay presión, principalmente para el campesino, sí hay presión, señor. En las escuelas igualmente, en todas partes, usted lo sabe perfectamente que en todas partes hay presiones a los padres de familia para que voten hacia el PRI, sí, a favor del PRI. Si no votan por el PRI, no reciben a sus niños en la escuela. Quieren que voten a fuerza. Estas presiones han alimentado la despolitización y la apatía en gran parte de los mexicanos, que en su desencanto decidían no acudir a las urnas o, por si acaso, votar al que siempre gana. Por el PRI. Por el que siempre gana. Por el que siempre gana, ¿no? Pues es el PRI. Pero en otros sitios, como en estos pueblos de la tierra de Emiliano Zapata, la cosa ha cambiado. Las posibilidades que se dan en esta campaña electoral de poder elegir candidatos en los que pueden confiar ha provocado un estallido de entusiasmo. El estrenar una vida política nueva toma expresión de fiesta principalmente en los pueblos campesinos, donde al ver a Cuauhtémoc Cárdenas recuerdan lo mucho que el general Lázaro Cárdenas hizo por ellos.
La modernización predicada por Salinas en sus discursos electorales no va dirigida solo a la desgastada maquinaria del partido, sino que tendrá que ver también con la forma de hacer frente a la más grave crisis económica en la historia moderna de México y que terminó el pasado año con una inflación por encima del 100% y contenida en los últimos meses electorales gracias a un pacto entre el presidente de la Madrid, los empresarios, los pequeños comerciantes y los sindicatos. Pacto que nadie sabe cómo terminará. En cada encuentro de esta campaña he escuchado la demanda de servicios, de clínicas, de vivienda, de agua potable, de escuelas. Más de 20 millones de mexicanos, de los 80 que habitan este país, viven en situación de extrema pobreza, sin vivienda adecuada, sin la más elemental atención médica, sin agua potable y sin electricidad. Solo en la periferia de la Ciudad de México, 4 millones de personas viven en estos poblados de chabolas que aquí llaman ciudades perdidas. La división del pueblo mexicano sobre los posibles resultados de estas elecciones ha quedado de manifiesto en todas las encuestas que por primera vez se han llevado a cabo en México y que han proliferado como pan caliente en las últimas 2 semanas. Yo voy a votar por el PRI. Por el ingeniero Cárdenas. Por Salinas de Gortari. Por el PAN. Casi todas reflejan una pequeña ventaja a Salinas de Gortari sobre Cuauhtémoc Cárdenas y Manuel Cloutier. No falta quien piensa que alguno de los opositores vencerá al PRI, aunque no es esta la opinión más generalizada. Sin embargo, los analistas más críticos coinciden en subrayar la debilidad con la que esta vez el PRI acudirá a las urnas. Yo creo que son las últimas elecciones que gana el PRI, que las gana por su gran fuerza, su control de las corporaciones, porque hay una inercia de 60 años a su favor, porque hay muchísimo miedo a lo que podría pasar si el PRI perdiera, porque hay inseguridad, la inseguridad general muchas veces se traduce en el conformismo. Creo que va a ganar el PRI, creo que es la última vez que gana y creo que además el voto de los partidos de oposición va a ser muchísimo más alto de lo que había sido y que el PRI va a ganar con un escaso margen. No piensan así amplios sectores priistas, que esperan los resultados electorales del próximo día 6 con el mismo triunfalismo que en épocas anteriores. Pero lo cierto es que el fenómeno cardenista ha puesto nerviosos a ideólogos y dirigentes del PRI. Creo, firmemente convencido, de que esta elección la va a ganar Salinas de Gortari, la va a ganar el PRI. No creo que como ha ganado las otras, no creo. Yo no dudaría que el PRI no obtuviera su mayoría absoluta. Yo creo que el PRI podría quedarse con una mayoría relativa. Esa es mi opinión. Y además creo que sería positivo para el cambio y para fortalecer el poder legislativo como control del poder ejecutivo. Pero yo pienso que si el PRI no cambia, estas serían las últimas elecciones que el partido ganara. Lo más probable es que el PRI gane nuevamente la presidencia. El inmenso aparato oficial que ha mantenido el control del sistema político mexicano por más de 60 años no va a desaparecer de la noche a la mañana. Pero el viejo poderío priista puede estar herido de muerte. Si el candidato gubernamental no logra, como pretende, modernizar al país, cambiar a fondo el sistema y mejorar la calidad de vida de este pueblo que ha dejado atrás la apatía política, Salinas de Gortari bien podría ser el último emperador del PRI.